Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadoras? ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 67 de su canal El Conversatorio con Luis García. Un gusto tenerlos y que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, en verdad, por estar cercanos a nosotros. Gracias a ustedes hemos venido. Estamos ya muy cerca de cumplir el año y hemos seguido solidificando poco a poco este proyecto del cual estamos enamorados y hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Muchísimas gracias siempre a Mercado Casavieja, quien nos da hospedaje permanentemente. Ya va a ser un año que nos está hospedando. Muchas gracias a Mercado Casavieja. Muchas gracias a Datadogs, empresa especializada en el marketing digital, quien se ha sumado también desde hace ya varios episodios como patrocinador de este proyecto. Y por supuesto también a Icamané Coaching, quien es una empresa encargada de desarrollo educativo y de habilidades blandas. Gracias por también creer en este proyecto. Conversadores, estamos para cuando ustedes estamos grabando este episodio y hoy es 5 de abril. Este episodio lo van a estar ustedes viendo 7 de abril, jueves 7 de abril. Y vamos a estar a 3 días de que se dé en este país por primera ocasión, hasta donde tengo memoria, puedo estar yo equivocado, por primera ocasión en la historia, un ejercicio democrático, un ejercicio civil, un ejercicio en el que los ciudadanos van a ir a las urnas a decir si quieren o no que continúe en este momento el ciudadano presidente de la República, específicamente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces vamos a hablar de la revocación. Me parece un tema importante y lo voy a poner desde dos aristas, un poquito lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, pero les voy a presentar primero, conversadores, pues de veras, siempre me da mucho gusto cuando tengo invitados. Estoy muy agradecido siempre con la generosidad y con el talento y el conocimiento de toda la gente, pero me da más gusto y me emociono más cuando tengo exalumnos conmigo. Me dice Luis, ¿de dónde sacas tantos exalumnos? La verdad es que desde que ustedes estaban así, chicos, ya pintaban un talento brutal y creo que dentro de todo, pues seguramente nadie es monedita de oro. Pues afortunadamente podemos hablar de que han pasado ya muchos años, hablamos hace ratito de cuántos años, y tenemos comunicación, nos seguimos por redes sociales, hay interacciones, al menos en los cumpleaños, Navidad, cuando sube algo por ahí, alguien que te pone un corazoncito, una manita arriba, una carcajada, y entonces este vínculo se ha podido hacer y de una u otra forma he seguido la trayectoria de todos ustedes y el que pueda tenerlos con nosotros en este episodio, la verdad es muy halagador. Melanie Limón, ¿cómo estás, Melanie? Muy bien, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí. Híjole, yo creo que una de las personas que tuvo que ver en por qué me dediqué a esto fuiste tú. ¿En serio? Y que yo creo que ni siquiera lo sabes. Ay, Dios, no lo sabes. Estaba yo, ni siquiera había pasado secundaria. Tú ya estabas como director de secundaria. Ajá. Y un día para variar, se va a ofender, pero para variar mi mamá llegó tarde por mí. Entonces estaba yo con las recepcionistas y como siempre estaba yo discutiendo, haciéndola de tos. Y entonces me dijiste, oye, ¿vas a estudiar para ser abogada? ¿Te vas a dedicar a la política? ¿O cómo? Dice, porque tienes todo el perfil, ¿eh? Y yo así de, qué padre. O sea, muchas gracias. En ese momento, digo, no lo pensaba así como tal cual, pero sí fuiste una de las personas. Pero sí sembraste una semilla bien importante ahí. Siempre dice que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Armando Estrada, hola, bienvenido. Un gusto, como siempre, estar acá. Yo también, en mi formación, definitivamente me siento muy identificado con lo que acabas de comentar y pues yo también tengo muchas historias muy padres que espero ahorita las podamos estar sacando también, pero que también fuiste parte fundamental y siempre con un gusto de verte, ¿no? Muchísimas gracias. Fíjense que, bueno, recordarán a Armando, Melanie. Armando ya nos hizo favor de acompañarnos en la primera temporada. Aquella ocasión hablamos de la política, de cómo pinta. Pues tenía realmente poco de haber estado en el proceso de las elecciones con Pedro Kumamoto en Zapopan, Jalisco. Armando, ahorita andas en Barcelona. Cuéntanos rápido, ¿qué andas haciendo en Barcelona? Sí, pues bueno, tuve la suerte de que, bueno, recientemente hace 6 meses fui contratado por la alcaldesa de Barcelona para estarla asesorando y pues ahí estamos ahorita yendo y viniendo en el proceso de la visa de trabajo, todo eso, pero muy feliz porque es un movimiento político que a mí me formó a la distancia, pues, a partir del 15M, que es un movimiento como el 132 de España,
y que de ahí surgieron varios movimientos políticos, se convirtieron en partidos políticos como Podemos, y especialmente Ada Colau, que para mí es la política que más admiro en el mundo. Lo digo desde antes de formar parte de su equipo, y pues de pura suerte logré entrar, y ahí estamos, dando la batalla ya, tratando de aprender y con muchas ganas de después regresar acá y ver qué se puede hacer con eso. Y qué padre, porque amplía el mundo, ¿no? En ese sentido. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias, en verdad, por estar acá con nosotros. Vamos a hablar entonces de este tema controversial, que también lo voy a decir. De repente por ahí me encontré algunos que decían, no, ahorita, mejor de ese tema ahorita no quiero hablar y ahorita no se puede. Y la verdad, conversadores, no sé ustedes, eso de entrada me llamó la atención. Dije, es un ejercicio político, es un ejercicio democrático en este país. Podremos o no estar de acuerdo con el origen del mismo, el fin del mismo, etcétera, etcétera, pero tanto así como para que ya en México no podamos hablar de las cosas. Y aquí quiero empezar a aterrizar desde dos perspectivas. La primera es, me voy a arriesgar a dar mi opinión. Y en mi opinión, pues yo recuerdo y tengo muy claro cuando en la campaña presidencial Andrés Manuel lo mencionó como un compromiso de campaña en el que iba a proponer, a dejar claro el tema de la revocación de mandato. No me sonaba mal en el sentido de, oye, pues si en un punto determinado no estás haciendo bien las cosas, pues qué padre que haya una llave, una puerta trasera, no sé cómo llamarle, un mecanismo para que entonces el pueblo, la gente, los ciudadanos podamos decir no me late. Y entonces hasta ahí me hacía un poco de sentido, y yo la verdad lo que pensaba, o mi lógica me decía, a lo mejor, insisto, conversadores tendrán siempre la mejor opinión, pero mi lógica me decía, a ver, si eso es lo que yo voy a proponer, entonces quiero pensar que mi trabajo es crear una estructura o crear las bases, las llaves legales, la estructura o la modificación constitucional pertinente para que la figura de la revocación de mandato al ciudadano presidente quede no hacia Andrés Manuel, sino quede institucionalizada para toda la ciudadanía de México, para mis nietos y el día de mañana, si es que tengo nietos. Dicho esto, me parece que la revocación de mandato tendría que ser, desde mi muy humilde opinión, un ejercicio que sea solicitado por la ciudadanía, no provocado desde la autoridad. Apenas hace poco leía un tuit que me llamó la atención, que se llama, mamá, explícame esto de la revocación de mandato. Y tú dices, mira, es muy sencillo. Es como si yo te dijera, voy a hacer una encuesta contigo y con tus hermanos para ver qué tanto me quieres. Con la salvedad de que si pues algo que no me quieren mucho, pues ahí te encargo cómo te va a ir, ¿no? Decía el tuit en este tenor. Entonces yo quiero lanzarles primero ese planteamiento. Es válido, y no quiero decir jurídicamente hablando, es válido una figura de revocación que esté promovida, patrocinada, impulsada, deseada desde la autoridad, y por lo que yo alcanzo a escuchar en mi micromundo, habrá gente que me dice, pues Luis, vives y conoces a 3 pelados, tal vez, pero en mi micromundo, pues los demás eran, pues si se revoca o no se revoca, eso no me interesa, ¿no? O sea, es como que vienes acostumbrado 6 años, shalala. ¿Qué está sucediendo en ese tenor? Quisiera preguntarles desde ahí. ¿Es correcto, no es correcto, está bien, hay sustento? No sé, ¿quién dijo yo? Pues mira, desde mi punto de vista igual, me parece que es completamente válido. Efectivamente es un ejercicio democrático que creo que no debe existir de ahorita, sino debe haber existido desde antes. Digo, México finalmente ha venido pasando por reformas bastante importantes precisamente para no caer en temas como en el 88 y es como en la iniciativa privada. O sea, a ti te contratan y te dicen, oye, necesito tales resultados. No estás dando esos resultados, te corren. En ese sentido creo que es completamente válido. A mí, que no me parece pertinente. Uno, que en ese sentido estás perfectamente claro, tendría que haber sido pedido por la ciudadanía. Aquí el señor presidente, que yo considero que no está haciendo las cosas bien desde el día 1, y soy anti-AMLO totalmente, si lo tengo que decir, soy anti-AMLO totalmente. Uno, ¿por qué quieres preguntarle al pueblo, oye, me quedo o me voy? Para empezar, tendría que haber el 40% del padrón para que fuera vinculante. En esos, te voy a poner 3 escenarios. Primer escenario, no se llega a ese 40%, se va a quedar.
Segundo escenario, se llega al 40% y le dicen, oye, estás haciendo un trabajo impresionante, quédate, se va a quedar. Tercer escenario, dicen que no, se va a ir. Pero ¿qué pasa? Que finalmente en la Cámara, ahorita, tanto de senadores como de diputados, tendrían que ponernos a alguien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el estado de California, en algún momento hicieron este tema de la revocación de mandato, pero muy distinto. Uno, tendrían que cambiar la ley, porque esta, la verdad es que echa con las patas. Entonces, ¿qué pasaba? Pones la ley, la modificas a como lo hizo California, porque de hecho muchos de los seguidores del presidente le han dicho, no, es que también en California, no sé qué, pues sí, pero a ver, en California te decían, ¿quieres que se quede o se vaya? Y te daban una opción aparte de quién se podía quedar. En este caso nada más es una cuestión de, ¿se queda o se va? Ok, vamos a suponer que se va. ¿Quién se queda? Esa es una buena pregunta. Que en teoría, yo me acuerdo, ¿es el secretario de Gobernación? Depende del año en el cual se vaya durante el sexenio. Si mal no recuerdo bien, si son los primeros 3 años del sexenio, queda el secretario de Gobernación, que sería Dan Augusto. Para este momento el proceso es un nuevo proceso electoral y hay elecciones. Y entonces estamos hablando de que, ¿qué? Entonces nos vamos a aventar otras elecciones o desde la Cámara van a decir, oye, pues yo digo que es este. Un poco, sinceramente. Yo creo que a mí creo que ha sido muy polarizante en la parte en la cual participar o no participar, ¿no? Que ese es otro tema, claro. Que más allá de votar sí o no, si participar o no participar, ¿no? Que ese creo que es el gran tema, realmente. Pero bueno, yo creo que hay que establecer creo que es para mí el debate está muy mal hecho, muy mal planteado en muchos espacios donde lo he visto, y para mí se debe dividir en 2 aspectos. Uno es esta figura de revocación de mandato, ¿no? Este mecanismo de participación ciudadana, que es la revocación de mandato, que para mí es algo que necesitábamos como país y que todos los países de avanzada lo tienen, ¿no? Y que muchas organizaciones de la sociedad civil han pugnado por este mecanismo desde hace muchas décadas, ¿no? Que va de la mano con temas de presupuestos participativos, con muchos mecanismos de participación ciudadana que son indispensables para cualquier democracia que busque ser sana, ¿no? Entonces, por una parte, hay que definir que el mecanismo es muy bueno, es muy sano, y es ideal, y es necesario, y qué bueno que hubo esta reforma en 2019 para que se implementara. Ahora, el análisis puntual de esta revocación de mandato, si es un mundo al revés, ¿no? En el cual, ¿qué es lo que estamos planteando? Por una parte, y es un mundo al revés para criticar a ambas partes, tanto a la oposición como hasta al gobierno, ¿no? Por una parte, el gobierno, que es esa crítica de que el gobierno, Andrés Manuel es el que buscó que se hiciera la revocación de mandato, sí, pero también hay una ciudadanía muy amplia que fue la que recabó las firmas, ¿no? Y que fue la que logró que se hiciera la revocación de mandato, ¿no? Que tampoco es como que, o sea, también esa... Pues fue el 3%, ¿no? De la lista nominal. Pues lo que necesitas, pues. O sea, a ver, legalmente. Que es muy alto, 3%. O sea, pregúntale a Calderón. Para hacer un partido... Perdón. Para hacer un partido político en este país es dificilísimo, y es requisitos muchos más bajos de firmas que la de... Lo platicamos en aquella ocasión, lo que necesita un candidato independiente para poder ser candidato independiente. Es una locura, 3% de firmas, se habla muy poco, pero es una locura, es una cantidad enorme de firmas, ¿no? Pero bueno, dejándole ese lado, es un mundo al revés, en el cual por una parte la oposición que dice, ay, Andrés Manuel es lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? No, pero que termine su mandato, ¿no? Es como esta dicotomía que es ese mundo imperfecto, ¿no? Por todos lados, el presidente usando un mecanismo que va en detrimento de sus funciones, ¿no? Y por otra parte la oposición diciendo, no salgan a votar, porque así es como nos vamos a votar. Es como todo mal por todos lados, ¿no? Entonces, por una parte sí quiero dejar claro que el mecanismo es muy bueno, es ideal, y qué bueno que se está utilizando en este momento, qué lástima que se esté utilizando de esta manera. Sin embargo, creo que es bueno para los futuros escenarios políticos en los cuales la gente sepa que podemos utilizar ese mecanismo que en algún momento lo utilizó el presidente para fortalecerse más y movilizar a su cuerpo político, pero qué bueno que existe ese mecanismo y hay que aplaudirlo, ¿no? Y yo por eso creo que es importante, a mi parecer, participar en este mecanismo, ¿no? Porque si no, luego nos van a decir, mira, cuando lo usó el mismo presidente con toda su fuerza política tuvimos el 15% de participación, ¿para qué lo utilizamos ahorita, no? Y en algún momento lo vamos a necesitar, cuando realmente hay una amplia mayoría, como en los 2 sexenios previos, que si se hubiera utilizado, estoy seguro que se hubiera echado al presidente, ¿no? Aquí eso es un punto. Yo más que... O sea, no diferiría en el tema, como dice el que es un mecanismo que sí debe existir, es un derecho de todos los ciudadanos, es un ejercicio democrático muy, muy bueno, y que efectivamente lo han utilizado en Perú. En Perú lo utilizan más para las presidencias municipales, por ejemplo. Pero
ahorita, así como el escenario mexicano, o sea, porque estamos hablando de nosotros. Sí, hoy. Hoy como está, 2022. para mí significa que este señor lo único que quiere es llegar y decir, el titular del 11 de abril es, yo soy el pueblo me quiere y yo aquí sigo Pero con ese los es brazos el titular abiertos. diario. El titular diario No, es el- pero porque él está manejando o sea, está haciendo todo desde la tribuna de Palacio Nacional. Y él todos los días sale a decir quién sí, quién no, quién está bien, quién está mal. Eso alguna vez es que, o sea, que él es el que pone la agenda Totalmente. pública Pu- diaria, Todos los días. ¿no? Y es Entonces, estratégico. Yo, por ejemplo... Y no es a ilegal, mí- pues, no me agrada, no, pero es ilegal. Exactamente, pero a mí, ciudadana, vamos a suponer que no sé nada del tema, ¿de qué me sirve que me diga, oye, es que el pueblo me quiere, ya me quedé? Y dices, oye, espérame, ¿pero qué crees? Que habemos otros miles de millones, güey, que no te queremos ahí. Que ahí es donde creo que está el tema. Y ahí es la parte donde yo digo, a ver, ok, yo el día de mañana, como la ciudadana participativa que soy, voy y pongo quebra. Uno, el ejercicio que están haciendo, honestamente, lo está manejando Morena a su antojo. Uno, en la ley viene que no, como partido político no te puedes meter. Y hay Pero recientemente espectaculares hicieron y hay... Pero Decreto. acá sacaron un decreto que sí se podía, ¿no? Entonces dices, espérame, o sea, Cuando en teoría no se tendría que cuando en haber teoría podido. no se tendría que poder. Ellos están diciendo, es que el INE no le está echando ganitas. De hecho, hace poquito escuché a una simpatizante decir, es que el INE debe haber dicho, oye, yo me quito sueldo para que esto salga como tiene que salir. Y dices, pues, a ver, quítatelo tú, güey. No, O pero sea, hay un tema con el INE. A ver, yo creo que de los grandes Y riesgos sí de la considero profesión que sí es están- cómo va a salir el INE. Ahí y están eso es un tema. haciendo A un ver, golpeteo al Y eso INE. es súper preocupante. Están haciendo un golpeteo al Pero INE por otra diario. parte, o sea, es que es esta parte polarizante donde por una parte unos nos dicen, a ver, el INE es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Y por otra parte, el INE y la oposición sale a defender a ultranza al INE, ¿no? Yo creo que hay puntos medios, ¿no? Como en todo. A ver, el INE está que, sobreentendido por que ejemplo, tiene una burocracia tremenda para lo que produce, ¿no? También es de las pocas instituciones públicas que tienen seguro privado. Y eso no pasa. Instituciones públicas a nivel mundial son pocas las que tienen seguro privado. Y eso, a mi entender, está mal, ¿no? Sí. Porque es importante que quienes son acuerdo. nuestros representantes y también burócratas utilicen los servicios públicos para que también tengan conocimiento de eso, ¿no? Y eso yo creo que son críticas que yo apoyo y creo que son importantes, ¿no? Pero eso a decir, y esta otra parte es... Pero de ahí a riesgo. que desaparezca el INE, espérame El INE es lo mejor que nos ha pasado en la vida democrática en los últimos 30 años. Todo el mundo lo sabe. Y a mí lo que me llama la Bueno, atención es no todo el ese... mundo. Bueno, todo el mundo... sí. Es que además, como dices tú, o sea, Es que no hay que caer en todo esa es- dicotomía de que toda el INE es lo mejor. toda esa conveniencia, ¿no? O sea, en su momento... Perdone, pero es que justo, qué bueno que salió el tema de la dicotomía, porque justo, y esto es lo que platicábamos, hoy por hoy lo hablamos, resulta ser que hoy por hoy pareciera que puedes hablar más fácil de un montón de temas diversos Y que en su momento fueron tabú. que en su momento fueron tabú, pero no puedes hablar de política. Porque si hablas de política, yo te decía, ¿no? El ejemplo y lo pongo así. Si yo, Luis García, que no me considero, y lo voy a decir para que quien me vea va a decir, ya se está, van a empezar a... No. Ni me considero la persona más culta del universo, ni me considero una persona sabia, me considero una persona con una inteligencia promedio buena, creo que no soy tarugo, creo que sí he leído algo, a lo mejor no he leído muchísimas cosas, puedo entender muchas cosas, creo que si se me explican bien las puedo entender todavía inclusive mejor, pero si yo no estudié un doctorado, una maestría o algo que tenga que ver con educación ambiental, yo no puedo hacer una sola opinión respecto al Tren Maya, porque automáticamente me catalogan afuera las masas o muchos ahí pseudoambientalista. Y entonces te decía, entonces ahí automáticamente mi opinión, aun cuando fuera, a lo mejor me faltaría algo técnico, pero dirías, bueno, pues no está tan errado este cabrón, o sea, como que va por ahí, y automáticamente es, como eres pseudoambientalista, estás al carajo. Esa es una. Pero si yo fuera doctor en cuestiones de medio ambiente, hubiera hecho 3 maestrías en Alemania y cosas por el estilo, y doy mi opinión, entonces ya no soy pseudoambientalista, soy conservador, soy adversario y seguramente escribo para el Reforma. Y entonces mi opinión también vale gorro porque pues, soy adversario. Entonces, fíjate, no hay una respuesta con argumento, es... Yo te desprestigio, te quito rápido, porque te ninguneo diciendo, ¿tú quién eres para opinar? ¿Dónde estabas cuando antes estaban acabando los bosques de no sé qué caramba? ¿Dónde estabas, cabrón? Ahí no opinabas, ¿no? Entonces, como en ese momento no opiné,
yo no puedo tener segundas oportunidades. Bartlett sí. Porque Bartlett fue el de... O sea, yo no puedo imaginarme la cara del ingeniero Cárdenas cuando por fin gana la izquierda mexicana. Yo al ingeniero Cárdenas, me parece, en su momento voté por él y me parecía una figura que iba a ser en el 88, me acuerdo mi papá y tal. No me imagino cuando el ingeniero Cárdenas le dijeron, ¿sabes quién va a llevar la energía en este país? Bartlett, el que fue el autor intelectual de que tú no ganaras las elecciones. Ha dicho, pues qué buena onda. Estamos feliz. Segundas oportunidades. Entonces yo no tengo esa segunda oportunidad. Si en ese momento estaba distraído en mi juventud con la fiesta y el y me valía gorro el medio ambiente, hoy ya no lo puedo, porque antes ¿dónde estaba? ¿No? Así entonces ya mi opinión valió gorro. Y si de todas está fundamentado y tengo un montón de estudio, soy conservador, soy de la oposición, soy adversario. Ya no se puede, o sea, ¿cómo podemos tener un debate correcto y adecuado en este país donde o estás conmigo o estás contra mí? Uh-huh. Y es una posición que me parece muy riesgosa en términos de construcción, ¿no? Yo voy a resaltar ahorita dos elementos y quiero que nos quedemos ahí muy, muy anclados. El primero que me parece muy bien y creo que estamos de acuerdo todos, y creo, salvo su mejor opinión, los conservadores, que se está echando de cabeza, los conversadores, es en términos de el ejercicio democrático de la revocación de mandato, es decir, la figura uh-huh. es algo correcto, como figura democrática, como figura legal en términos de posibilidades de una ciudadanía. En eso estamos de acuerdo. Pero quiero que regresemos al INE, porque por ahí también está, dentro de las 1000 cosas que se dicen, que ya entre 1000 cosas que se dicen, pues vete a saber cuál realmente es y cuál no. Que si la intención es desaparecer al INE, que si no sale bien entonces van a hacer no sé qué cuánto, que si no sé qué. Y esa parte entre que si es o no es, que si es nada más dichos del otro, yo coincido en lo que decimos. Una de las instituciones más importantes que hemos tenido como país, que perfeccionable, que tiene muchas cosas mejorables, es el INE. Sí. Gracias al INE está ahí el señor. Pues en su momento le dieron la... Y gracias al INE probablemente no estuvo... En su momento, exactamente. O sea, también hay que... En su momento, claro. Es decir... Yo lo que voy es que sí creo que el INE es, o sea, de lo mejor que ha pasado, ¿no? Y creo que, creo que es, me remito a un argumento que vi, que lo manifestó Viridiana Ríos en un debate que tuvo con Carlos Bravo Regidor sobre este tema, que no me acuerdo, hace como 2 o 3 semanas, con Marketing. Y se me hizo muy interesante algo que planteó ella, ¿no? Yo siempre he creído que la reelección es algo muy importante, ¿no? En los países democráticos es un debate muy interesante, pues a mí me gustan las reelecciones, entiendo que hay posturas en las cuales no me gustan las reelecciones, y nosotros tenemos un tabú muy fuerte en torno a las reelecciones, ¿no? Pero, y sobre todo relacionándolo con esta parte de la revocación del mandato, ¿no? De quienes instan a no ir a votar, ¿no? A la gente. Yo creo que el no ir a votar, históricamente, si vemos la historia de nuestro país, nos ha llevado a nada, ¿no? Es una resolución de la oposición imperfecta, ¿no? Donde cuando no queríamos votar porque López Portillo era el único candidato, pues terminó ganando López Portillo y se mantuvo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice, relacionándolo con el INE, qué es lo que nos dice la historia en México? Que la única forma en la cual podemos realmente democratizar nuestro país, que estamos muy lejos a realmente ser una democracia perfecta, es ganando elecciones, ¿no? Ganando procesos electorales. Así es como se creó el INE. El INE se creó porque el PAN estuvo a nada de ganar en Chihuahua y después ganó en Baja California, porque ganaron alcaldías el Partido Comunista, porque ganó las alcaldías el PAN en muchos lados, el PRD se creó, etcétera. El INE se formó en el 90, creo, a partir de que en el 88 hay esto de Cuauhtémoc Cárdenas, este boom donde la oposición es más fuerte y hay un contrapeso en el PRI, y cuando vienes a negociar las reformas electorales que vas a hacer, pues haces una institución autónoma que fortalece la democracia, ¿no? Y yo por eso también creo en esta parte de relacionado a este tema del INE, creo que es un gran punto importante en la historia política de nuestro país, como también creo que es la revocación del mandato, ¿no? Y también en esta parte de pensar en el día posterior al proceso de la revocación del mandato, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? ¿No? A mí me preocupa que pierda el INE. Más allá de si pierden los Manuel, más allá de si pierde el PAN, el PRI, etcétera, ¿cómo va a pegarle a él la credibilidad a un órgano que es vanguardia a nivel mundial, ¿no? ¿Verdad? Sus Mira, aquí retomaría unos puntos que acabas de mencionar. El primero sería eso, de quién gana. Al otro día, quién gana y quién pierde. Viéndolo desde un punto de vista, más allá de si somos politólogos o no,
lo mismo que mencionaba yo hace un momento. O sea, este cuate se para todos los días a decir, tu opinión sí vale, la tuya no, la tuya sí, la tuya no. Seguramente es más, si yo tuviera tantita más trayectoria, igual al rato salgo como Chumel, así, en su pantallita. Y desde esa plataforma se ha dedicado a decir que el INE no está poniendo las casillas donde deben de, cuando Ciro Murayama lo dijo hace unos días, oye, la casilla va a estar exactamente en el lugar donde vas a votar. Cuando por alguna razón ahorita está así como entre dientes, entre notas, oye, ¿y qué vamos a hacer con el INE? Porque ya no nos está funcionando, ¿no? Y a mí sí me daría pánico que en algún momento toda esta fanaticada llegara y dijera, oye, ¿sabes qué? La revocación de mandato no salió como tenía que salir por el INE. Porque eso es a lo que ha estado él manejando. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en una parte, nada más vamos a futurear, a imaginar. En ese sentido, ¿cuál es el argumento, cuál es la figura jurídica? Es decir, vamos a pensar que no alcanza a ser vinculante, que se queda en el 38%. Va a ser culpa del INE. Pero ¿por qué? O sea, yo lo que quisiera saber es, entiendo desde la víscera, puedo entender que digan es por culpa del INE. Uh-huh. Lo que no puedo entender es desde aquí, desde la neurona, ¿por qué se da culpa del INE? Me he subido a autobuses, he ido al metro, veo comerciales, veo toda la información y toda la propaganda que hace el INE para la revocación de mandato. ¿Cuándo? Si yo me meto al portal, del INE, puedo encontrar mi casilla donde puedo votar. Es decir, tal como es en las elecciones presidenciales, gubernamentales, municipales, yo, Luis García, insisto, en mi microuniverso, yo observo un actuar del INE como órgano electoral igualito. ¿Por qué sería culpa del INE? Y que en este sentido, para empezar, el INE es árbitro. O sea, el INE es árbitro. El INE ni siquiera tendría por qué estar informando a la ciudadanía acerca de qué es la revocación de mandato, cómo se va a manejar, o sea, sí, en ese sentido estoy muy de acuerdo. Pero el INE como árbitro no tendría por qué estar diciéndole a la gente poner sí o poner no o qué hacer. Pues a lo mejor lo que pasa es que ellos siempre han dicho que es la fiesta electoral y demás. Yo ahí todavía te diría, a lo mejor sí, porque el INE es el que te dice, ven, acércate a votar. Pero es más, si tú te desapareces como votante, ¿qué sentido tengo yo? ¿No? Pero específicamente, así futureando, si esto fuera whisky, si estuviéramos malacopas aquí a todos, ¿cuál es el argumento para decir fue culpa del INE? O sea, no lo encuentro. Es un tema más grillero, por ponerlo en este sentido, más visceral. Es que el INE no dio la lana cuando, oye, tú le tienes que dar la lana al INE. Lo que te decía ahorita, o sea, argumentaron en su momento es que ¿por qué los consejeros no se quitan, no le bajan el sueldo para que esto salga como tiene que salir? Porque cuando es una elección presidencial son 167,000 casillas más o menos, ahorita lo bajaron a 57. Cuando, ahorita para empezar, la revocación de mandato, a diferencia de la elección, en su momento, cada casilla costaba entre 8,300 pesos, 8,500 pesos. El funcionamiento de cada casilla. Ahorita para la revocación va a salir entre 27,300 y 27,500. Ahí yo haría otra pregunta. Si nosotros nos hubiéramos ahorrado la encuesta del año pasado de a ver si podemos llevar a la cárcel a los expresidentes, pues esa lana hubiera servido para la revocación de mandato ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, yo vi que el gobernador, ¿cómo se llama el gobernador de Nuevo León? Samuel García. Llevaron el llevaron al bote al Bronco. Y vi un meme que me encantó porque está el ciudadano presidente así, hablando por teléfono con otra vez se me olvidó. Con Samuel, y le dice, ¿qué entonces no se tienen que hacer encuestas para poder meter a los gobernadores? Pues yo decía, si la ley se aplica, la ley, no tengo que encuestar si quieres meter a Salinas o no. Es más, yo daba por sentado de todo, o sea, Andrés Manuel en la época de la oposición, creo que la palabra que más mencionó fue Salinas. Sí. Una brutalidad. Y yo me imaginaba, y dicho sea de paso, a mí Salinas siempre me ha caído muy mal, me parece uno de los engendros políticos más grandes que ha habido en la historia de la política mexicana. Debatíamos bien padre en el salón de clases. Y entonces yo me imaginaba un fenómeno muy parecido al de La Quina cuando entró Salinas de Gortari, al de El Bester Gordillo cuando entró Calderón, cuando entró Peña Nieto. Me imaginaba algo así, que va a llegar Andrés Manuel y va a hacer todo lo que está en su poder para irse sobre Salinas de Gortari. Pasan 2 años y entonces el esfuerzo es, a ver qué dicen, ¿lo meto o no lo meto al bote? Es tan sencillo lo que acaba de pasar con el caso de Ayotzinapa.
O sea, digo, palabras más, fue así como, Peñita no tiene nada que ver, déjenlo en paz, güey, su copete, todos bien. Y luego, ¿no que todo este tema iba a ser totalmente diferente? Sí, o sea, el tema de... A ver, yo sí creo que es un tema político el tema de juicio a expresidentes. O sea, porque igual, remontémonos a la historia, en América Latina sobre todo. Cuando tú enjuicias a un expresidente, te van a enjuiciar a ti el próximo que venga, ¿no? Y hay una vorágine, un ciclo Brasil, terrible. Esa imagen de Lula da Silva en la cárcel fue una cosa. O sea, hay implicaciones económicas causadas por implicaciones políticas de poner a tu predecesor en la cárcel, potente. Yo sí creo que hay un debate político interesante en el cual, pese a que haya hecho lo que he hecho en el pasado, ¿vale la pena no enjuiciarlo? A mí me gustaría que sí, pero depende de tener unas instituciones lo suficientemente sólidas para que realmente se enjuicie y se metan a la cárcel a procesos penales a quienes realmente cumplen con actos delictivos. Y atendiendo a lo que estás diciendo, aplicaría lo que dice él mismo, ¿no? El que nada debe, exacto, nada teme. Totalmente, pero no tenemos unas instituciones lo suficientemente sólidas como para poder hacer. Ahora, eso. regresando a... Pero, justo regresando al tema de bueno, no, si quieres, o bueno, comenta, pero es que se me fue ahorita la idea, pero el tema regresando a... Sí, ¿por qué sería culpable el INE? Esa es la pregunta. Yo sí creo que hay argumentos súper entendibles como los cuales puedes culpar al INE, que yo no estoy de acuerdo, pero puedes entenderlos, ¿no? ¿Cuál? Dame uno. Uno es el tema del presupuesto, por lo que había comentado, ¿no? Hay presupuesto muy mal utilizado en el INE, ¿no? Es un monstruo enorme para la cantidad de cosas que hace. Que, insisto, lo que hace lo hace bien, pero creo que podría ser mucho más, acotar mucho más los gastos, y sabrán muchos los que han trabajado en el INE que hay personas que nada más están sacando copias. Hay un gasto excesivo en el INE, empezando por el seguro médico, que es altísimo en el INE. En el INE y en cualquier dependencia pública. Ahorita que dijiste digo, aviadores sigue habiendo. Sí, pero totalmente. Pero en el INE mucho más. Y se sabe. Y de entrada lo del seguro estoy totalmente y el tema del seguro se me hace. Y también el tema de. Sé que tal vez no es un dinero muy importante, pero que sí estén muy por encima los ingresos de los consejeros. De los consejeros del INE, se me hace muy importante. Otra parte también es Lorenzo Córdoba. A mí se me hace una figura bastante cuestionable, Lorenzo Córdoba, ¿no? Su accionar parece un representante político de algún partido de oposición. O sea, todo el tiempo sus entrevistas es un tipo que parece energúmeno, ¿no? Que todo el tiempo está tirándole a Andrés Manuel, cuando su rol es ser un juez. O sea, se me hace bastante terrible el rol de... El de Ciro Murayama también se me hace terrible, pero el de Lorenzo Córdoba se me hace mucho peor, y es el consejero presidente del INE, ¿no? Tiene que ser más neutral. Tiene que ser mucho más neutral. Que esa tendría que ser la figura del presidente, ¿no? Tuvo una reunión con los dirigentes del PAN hace 2 meses. Pero esas reuniones, bueno, o sea, los consejeros del INE la tienen con todos los partidos. Pero las conferencias. No solamente sí, con claro. los PAN. Es correcto. O sea, han habido errores políticos muy importantes del INE que son justificables para poder argumentar. Ahora, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero sí para argumentar y decir, es que estos güeyes están... Pero entonces la argumentación sería quita a Córdoba, quita tal, pero no desaparezcas al órgano. No, total. Es que una cosa es la institución, otra cosa es quienes representan a la institución. Es correcto. ¿No? A mí, por ejemplo, para mí un caso muy interesante de cómo ha funcionado un órgano como la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Para mi parecer lo ha hecho muy bien, para poder jugar políticamente entre que el presidente no se les vuelque en contra, pero seguir sacando su agenda, ¿no? Como ahora que fue el tema de Gertz Manero, ¿no? Que fue un golpe político importante por decisión unánime sacar esa decisión, ¿no? Y ha sido un contrapeso muy por debajo del agua, ¿no? Que lo ha hecho muy bien, a mi parecer, ¿no? Y no ha sido estas decisiones políticas equivocadas para mí de Lorenzo Córdoba, ¿no? Para mí sí hay decisiones justificadas para poder hacerle ver a la gente que pueda ver, ¿no? Porque el INE es mucho más que Lorenzo Córdoba, afortunadamente es una institución mucho más fuerte que lo que es este tipo. Y tendría que ser, las instituciones prevalecen. Precisamente, retomando un poco el tema de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y todo este rollo, ellos finalmente son árbitros. Tendrían que ser, como dice Armando, o sea, neutrales, manejar las cosas muy objetivamente. Ahorita su chamba sería nada más decir, oye, tal día, tal fecha, voy a votar, tal hora y todo bien. Aquí a mí me saltaría, por ejemplo, lo que viene a decir otra vez este señor, el presidente que tenemos hoy, que ahora quiere que el pueblo ponga a los consejeros del INE. Uno, desde mi punto de vista, si tú haces eso, pasan de ser árbitros a ser actores políticos. ¿Por qué? Porque finalmente estarían
Digo, a lo mejor no tendría que hacer una campaña tal cual, pero para hacer este tema de una encuesta o de una... Pero a ver, todo el mundo sabe que la elección de los consejeros, bueno, al menos tal vez se rompió un poco la tradición con este gobierno, pero siempre han sido actores políticos relacionados con algún partido político, ¿no? Sí, pues en su momento Santiago Krill de ahí fue para allá o al revés, ¿no? No, pues por pero ejemplo, finalmente... fue muy cercano al PRI, ¿no? Y esos 3 años, esa legislatura, le tocaba un poco al PRI elegir. Pero es que yo creo que eso lo hemos venido viendo desde hace muchísimos años en la forma de que la política mexicana siempre se ha manejado muy a dedazo de presidente. Pero, En este caso, yo creo que ni siquiera ha cambiado. Aquí nada más sería que el pueblo, porque él se pone ese traje de yo soy el pueblo, ¿no? Y eso es lo que quiere que pase tanto con el INE como con la revocación de mandato y todo este show. Porque él es el pueblo, él es el Estado, él es el pueblo, él quita, él pone... Yo haré una pregunta a partir del planteamiento que está haciendo Melanie, te la haré a ti directamente, Armando. Dice, y coincido contigo en el actuar de la Suprema Corte de Justicia, y me parece que hoy por hoy es de los poquitos que mantienen ayudan a cierto equilibrio, ¿no? Porque aun cuando, y lo digo abiertamente, aun cuando la verdad estuviera permanentemente del lado del ciudadano presidente y lo que representa al ciudadano presidente, no puedes hablar como se habla, ¿no? O sea, hay un tema muy claro que provoca esta dicotomía en el que o estás conmigo o estás en contra mía, ¿no? No puedes, o sea, si Lorenzo Córdoba no puede hablar de esa forma y que estoy de acuerdo contigo, pues menos lo podría hacer el ciudadano presidente, porque él es presidente de todos los que votaron por él y los que no votaron por él. Él es presidente de todos los ciudadanos de la República, de todos, ¿no? Y entonces, como a todos les represento, pues yo tengo que ser más ecuánime en los comentarios que hago. Pero bueno, más allá de ese asunto, haría el planteamiento siguiente. Pensando en esto, de que los consejeros electorales entonces fueran elegidos por la ciudadanía, que fueran representantes populares también. ¿Cuál sería la distancia entonces? Vamos a pensar que eso sucediera. O sea, me estoy futureando, ¿no? Mal viajando ya. Si eso sucediera, ¿qué tan lejos estaría la posibilidad entonces de que los ministros de la Corte también fueran elegidos por el voto popular? Y entonces, al rato... Pero es que, sí, o sea, entiendo el punto, pues. Yo no estoy totalmente en contra de que sea elegido y haya un proceso electoral para elegir, porque son también perfiles técnicos, ¿no? Y no son perfiles políticos. Pero a ver, a mí se me hace muy iluso creer que los consejeros del INE o los ministros de la Suprema Corte de Justicia no tienen una cierta afiliación política. Nunca, o sea, creer que estos órganos autónomos tienen quienes presiden o quienes ejecutan la política de esos espacios son autónomos. Pero, estamos hablando de una utopía. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que para donde voltees. Pues o sea, todos los ciudadanos si nosotros, somos políticos, ¿no? Si nosotros o sea, saliéramos, trabajes donde trabajes. Si nosotros saliéramos a la calle, y entonces no te van a decir que son priistas o panistas o periodistas o de Moreno o del tal. Te pueden decir que son apartidistas. A mí me costaría muchísimo trabajo creer que del grueso de la ciudadanía no hay, ya olvídate del partido, afiliación en términos de pensamiento a corrientes políticas. Es decir, quién desde su infancia o desde su tal está más cercano a la izquierda y lo que representa a la izquierda. Olvídate de si hoy por hoy tenemos partidos de izquierda y tenemos al PRD, tenemos al PT, tenemos a Morena, y no sé quién se me va de izquierda en este momento del país. Pues algunos dicen que Movimiento Ciudadano. Bueno, pero yo no estoy. Ponle Movimiento Ciudadano, yo tampoco. ¿No? Inclusive por lo que representa su fundador, etcétera, etcétera. Uno de los representantes más importantes. Es correcto. De hecho, ahí yo entraría en un tema ideológico hasta con Morena, ¿no? Dices, oye, espérame. Y no se diga la raíz de todos, o sea, la que yo digo que es la raíz de todos los males, que el Partido Revolucionario Institucional, que de ahí están regados en todos lados. Y es como un tema de, a ver, oye, es que yo traigo esta idea. Ah, ¿no me haces caso tú? Bueno, entonces, ¿de qué color me pongo? Ah, este sí me va a hacer caso. Aquí hago lo que yo quería, ¿no? Y entonces ahora yo soy ¿no? Y entonces tienes a la ciudadana senadora de la República, hoy panista, que fue de Morena para que ganara la chuleta, y en su momento se declarara independiente, Lili Telles, y entonces, inclusive hasta lo veo, o sea, es un tema ya de... El que pusieras de voto popular, pues tiene una idea política, ya sea de derecha, ya sea de centro, ya sea de izquierda. Y por ende va a tener más afiliación hacia cierto entorno. Se ha elegido por uno, se ha elegido por el otro. O sea, en pocas palabras es exactamente lo mismo, ¿no?
y que finalmente eso es lo que nos da pluralidad. O sea, porque con todo lo que de hueva sería que todos pensáramos lo mismo, ¿no? Que en su momento era. Y no era tanto que Y lo lo pensaras, sino tenías que pensarlo. O sea, Lo fue así. En ese entonces no había diputados de representación proporcional y, o sea, Es que es vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es que logramos esta vía democrática que no teníamos Por hace el 30 INE. años? No por el INE, Bueno. ganando elecciones. de acuerdo. Ganando elecciones de oposición. Y es ahí donde parte. no, Sí, sí, yo no. creo, ahí sí diferiría un poquito contigo. Yo creo que más que ganando elecciones y así sería por hacer fuertes a nuestras instituciones. A ver, pero no, pero justo lo que dice Armando es lo siguiente, regreso al tema. Si en el 1988 no hubiera estado este tema de las papeletas y todo el asunto del robo electoral al ingeniero Cárdenas, shalala, y como consecuencia de lo que sucede a partir de 1988, surge, porque las elecciones antes las dirigía la Secretaría de Gobernación, Bartlett era secretario de Gobernación cuando se cae el sistema. Que a mí no se me va a olvidar jamás, y la traición más grande de Andrés Manuel, por lo menos a mi persona, es que Bartlett siga estando ahí. O sea, ya díganme lo que quieran de Andrés Manuel, el hecho que me restriegue a Bartlett ahí es como si me escupieran en la cara. No, ya, desde ahí. Pero bueno, tienes, si no hubiera habido ese asunto, se hubiera creado el INE. O sea, a lo mejor no. Lo que dice Armando es, empieza a haber ese contrapeso de la oposición muy fuerte, y entonces viene justo el tema del EZLN, viene todo ese asunto, Colosio, lo que quieran, Ruiz Massieu, y viene la primera elección en la historia política de México en donde el PRI no es mayoría en la Cámara de Diputados, estamos hablando de 1997, y después Fox y bueno, antes... Bueno, que en sí parte de la primera que pierde el PRI fue en Baja California, que en el 90. Sí, la de con Acción Nacional, con Rufo Appel, ¿no? Sí. Que de hecho antes, en teoría, ya habían perdido la de Chihuahua, pero hubo negociación ahí para que la mantuviera el PRI. Pero es que sí, es ganando procesos electorales. Eso estoy de acuerdo. Y el gran, no sé, quien mejor lo tiene escrito es Alberto Lujambio, ¿no? Que él fue de los grandes como ideólogos del INE, ¿no? De esta visión más panista, que yo no concuerdo mucho con esta visión, yo concuerdo más con la de movimientos sociales, del Partido Comunista, cómo fue importante, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hay como tres grandes reformas, ¿no? Electorales, cuando se permite que el Partido Comunista pueda participar en las elecciones, la creación del INE, que es posterior al triunfo de Salinas. Y que el PRI ahí gana porque se baja el porcentaje para tener mayoría y aprobar reformas electorales. Creo que se bajó al 40% porque el PRI nada más tiene el 41%, una cosa así, pero es parte de negociaciones, eso es la política, de hacer negociaciones, ¿no? Y después la siguiente gran reforma es la del 97, cuando se distribuye el presupuesto de una manera mucho más amplia, se amplía la cantidad de presupuesto, una locura, que es la que tenemos hoy, que creo que hay que modificarlo, pero eso permite que pues, en el 2000 pueda competir el PAN, que haya gana en otras gubernaturas, en otros lados el PRD, el PAN, y es ganando elecciones, ¿no? Y retomando un poco el tema de la revocación de mandato. Que es quería regresar para allá. Hay que participar, ¿no? Entonces, ay caramba, se me fue la palabra. ¿Postura? Tu postura más clara es, resumo, o sea, es bueno que exista el ejercicio de la revocación de mandato. 2, no tiene nada que ver con el INE en términos de, o sea, suceda lo que suceda con la revocación de mandato, el INE debe de prevalecer. Totalmente. 3, no debe debilitarse. No debe debilitarse. 3, la gente debe de participar. No, o sea, vota por lo que se te pegue la gana. Es más, yo en algún momento ve y escribe ahí una mentada de madre si quieres, pero ve y acércate, ¿no? No es cierto, pero bueno, yo así le llegué a hacer 2, 3 veces. Sí, la verdad. Ahora, hablamos de ganar elecciones, este es un ejercicio importante, hablamos del peso de la oposición. ¿Cuál oposición en México hoy? Él solo. No, o sea, hoy por hoy, ¿cuál es la oposición en México? Él solo. Él se pone en su madre solito. No, pues, no. Pero mi punto es, o sea... No existe, no hay. Ese es un tema, o sea, dígame un contrapeso. La mejor político oposición hoy. que ha tenido AMLO ha sido Loret. Sí, en eso estoy de acuerdo. Que por más que yo deteste a Loret, creo que A mí también me quedan las muelas, pero... es terrible de Loret, pero... ¿Alguien que venga a apoyarme acá? Estoy entre... Pero a ver, Loret ha sido el único que no ha sacado sus casillas. O sea, cuando sacó a presentar cuánto ganaba, a mí me pareció terrible. Y dije, qué bajo cayó Andrés Manuel, ¿no? Lo ha sacado de sus casillas con el tema de su hijo, ¿no? Podemos decir si hay conflicto de interés, sí o no, pero lo sacó. Claro que lo hay. No está comprobado, para empezar, 1. Y 2, el cuestionamiento es como vive, ¿no? Que nos estamos desviando un poco. Sí. Pero, y la otra gran oposición que yo veo son las mujeres, el movimiento feminista. O sea,
cómo ha crecido el movimiento feminista en los últimos 3 años, en los últimos 15 años, ¿no? Para empezar. Pero en los últimos 3 años. Dime 3 abanderadas. Es que, para bien, a mi parecer, el feminismo es al menos los feminismos, porque hay muchos feminismos, pues, y no me gusta hablar de feminismo porque soy hombre, pero, pues es tan esos valores que pues, son descentralizados, ¿no? No, y está muy bien, pero eventualmente para el término que ocuparía, en regresando al punto de hay que ganar elecciones, no hay un contrapeso. Alguien que pueda emanar de ahí, ojalá, sea idóneo. ¿No? Y si fuera una mujer, increíble, porque en México nunca ha sido gobernado por una mujer y creo que sería algo fantástico. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Algo fantástico, pero que fuera un contrapeso real. Hoy por hoy, para mí, no hay un contrapeso. No hay ninguno. No existe. O sea, y si el contrapeso estamos hablando de un periodista, con las cartas credenciales que quieras, nos caiga bien, nos caiga regular, nos caiga mal. Más allá de todo, finalmente. Me parece impresionante. O hablar de Broso, ¿no? Que decíamos el payaso tenebroso, que a mí nunca me cayó bien el hecho de que estuviera en Imevisión y que se fuera a Televisa. Pero eso puede ser punto yo creo de aparte. que más allá de si me nos sigue cae haciendo bien reír, o no. A mí me sigue haciendo reír. Si nos Broso. cae bien o nos cae mal, yo creo que Es que todas las voces son necesarias. es que es a lo que iba. Yo creo que más allá de si O sea, nos las cae que bien o aún nos las que cae digan mal, barbaridades, porque el Sí, que dice una barbaridad sí. hace el contrapeso con el otro, si no el barco se inclina para este lado. Tienes que tener de a todos eso voy. lados. Yo creo que más allá de me cae bien Loret, me cae mal Loret, o si Broso sigue siendo gracioso o no, yo creo que también en ese sentido tendríamos que ser como ciudadanos muy objetivos. Ahorita decía del tema de la casa de su hijo o no sé qué, más que el tema de si hay, primero sería, ¿hay conflicto de interés o no hay conflicto de interés? No sé, realmente no se demostró que no hubiera un conflicto de interés. O sea, si yo me audito a mí misma, yo creo que no se vale. demostró para ninguno de los dos lados. Ahora, O sea, ni que eso sí es lo por hubiera un ni que lado. no lo hubiera. Por el otro, Sí, yo me iría, cuando hay delito, no cuando no hay delito. Eso. yo me iría más allá de eso. Suponiendo que no hubiera un conflicto de interés, suponiendo que sea el santo patrono que dice el Mesías de todos nosotros, yo creo que es más allá. Es que yo, Andrés Manuel, me la paso todos los días hablando de que tú y yo debemos traer un par de zapatos, de que nada más no seas aspiracionista, no seas bla, 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 bla. Y para mí entonces ese ahí fue el trancazo. está cayendo en una contradicción Sí, con él mismo y con su Pero sí lo ideología y hubiera. con lo que sale a decir todos los días. O sea, a mí, honestamente, si lo hubiera dicho tanto Loret como Broso, como esta Sabina Berman, que O lo está hubiera del dicho, otro ¿cómo lado. se llama o el como- que se viste, que me encanta, el que está ahí siempre todas las mañanas? El que le pregunta su tipo de sangre. el Lord Molecular. Ese, si le hubiera preguntado, si le hubieran sacado moleculín, para el caso de todas maneras era el tema, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que más allá de quién lo dice es ese tema de, oye, a ver, espérame, o sea, sales todos los días a decir que comamos arroz y frijoles y traigamos un par de zapatos para que todos estemos al mismo nivel. Que y no es seas hacia allá, aspiracionista. pero, o sea, estoy de acuerdo que lo estamos llevando hasta el extremo, pero en cierto sentido ha sido una bandera y de repente es como que un poco contrastante que digas, ah, caray, Yo creo pues... que ya Pues entonces, más allá de- sé congruente con lo que haces, lo que dices y lo que... Pero pues es que no puedes decirle que sea congruente por lo que hace su hijo, ¿no? Yo en Ese es eso un tema. estoy- A mí mi cuestionamiento es cómo lo sacó de sus casillas. O sea, el tipo se... Porque sabe Porque algo perfectamente, sucedió, ¿eh? porque sabe perfectamente Porque algo que hay ahí. Yo en eso estoy de acuerdo. Algo estoy de acuerdo. Algo le así. movió por el hecho de que Algo es sé, un porque, falsario que todos los días sale a decir Él mismo lo fantochadas. dijo ahí cuando ya se le estaba saliendo la lagrimita, que dijo, no, pues a mis hijos y los tenían que recoger. O sea, una figura como él hace toda la vida a sus hijos, me imagino que ha sido un tema como para que por primera vez uno te mueva tanto. Y Ahora, te además, saque tanto. siendo respetuosos de las ideologías de todo mundo, realmente, ¿quién le cree al señor que no se puso una tarjeta de crédito? Digo, también que no me venga a querer manejar la única neurona que tengo. O sea, A mí, más allá, porque digo, yo conozco gente que tiene tal vez menos dinero que todos los que estamos aquí ahorita y sabe manejar una tarjeta de crédito. A mí el hecho de abiertamente, en el tiempo que se está viviendo, decir yo no sé usar una tarjeta de crédito, yo no sé si sea algo que digas, ¡ay, qué padre! o sea, para Güey, mí sería así o sea, como, ¿cómo híjole, o sea, manejas las finanzas? estás manejando ¿Cómo un manejas país tus y no sabes finanzas? ¿Cómo manejar. manejas las finanzas de acá? Cuando te llega el secretario de Hacienda y el de Banco de México. Y a mí lo que me lleva es que esos son los temas que más ponen la También. posición. Eso se me hace vergonzoso. Porque tampoco Cuando hay... Pero, a ver. nos quitó las instancias infantiles, que eso es terrible. Quitó instancias infantiles, no hay medicamentos contra el cáncer. No hay nada. Pero la oposición habla de estas cosas. Porque, por eso te digo que no hay oposición. Porque, Está Pero a ver, peor la oposición. porque lo que hacen Pues, todos no los sé si está días, peor, pero- porque creo que lo que hace todos los días él es, la oposición, desde mi parecer, no se ha dado cuenta que él está pautando todos los días de qué se habla y qué no se habla, cuando hay temas Y muchísimo que me más parece importantes. estratégico y lo dije, es válido, ¿eh? Es muy válido. O sea, no es ilegal. En cuestión de comunicaciones, yo siempre Eso lo hace muy bien. Y lo he yo creo que dicho. está muy bueno. y yo- Sinceramente, o sea, personalmente, me creo que la cantidad de gente que justo quería diferir un poco de lo que comentabas hace rato, Luis,
el tema de, sí, hay mucho más crítica en lo que opinas o no, pero hay mucha más gente hablando de política. Y eso se me hace muy sano. Y, hay mucha, sí. Ok, sí, por una hay parte. mucha más gente que puede odiar a Andrés Manuel o amar a Andrés Manuel, pero o se echa la mañanera porque lo ama, o porque se lo echa odias. los resúmenes de Loret, O los videos del pero Champ. pero está mucho más politizada. Esos videos están re buenos. ¿Cómo gustan los del Champ? Pero la gente está más politizada y es uno de los grandes Avances. De los grandes avances, a mi parecer. Que Ok. está muy politizado, sí. Te la compro. Pero- yo nada más creo en una cosa, y lo he venido diciendo muchas veces, es, me parece muy difícil, estoy dando un curso de liderazgo ahorita en una empresa, y les decía, tú lideras a 26, divídelos. ¿Cómo va a operar tu grupo de trabajo? ¿Cómo van a ser tus resultados? A mí, Luis García, puedo estar equivocado, de verdad puedo estar equivocado, pero me cuesta mucho trabajo en una construcción, en una transformación, en un avance, en una evolución real de un país en donde estamos polarizados y unos caminan para allá, otros caminan para acá, y no hay un tema de decir, oye, a lo mejor y si caminamos para acá, porque en el momento de que tú volteas para acá es atacar al de acá y es atacar al de acá. No hay manera de que podamos construir a partir de ahí. Estoy de acuerdo en lo que se gana en términos de, por lo menos estamos hablando de política, pero estamos hablando en qué nivel estamos hablando de política, de qué cosas estamos hablando de política y bajo qué perspectiva y hacia dónde. No veo un tema constructivo, pues. Esa es la No, parte que me precisamente, ocupa. Muy feo, me ocupa mucho. Y difiriendo a lo que mencionabas hace rato con el tema de la revocación, yo siempre voy a estar a favor de la participación ciudadana y creo que en cada elección afortunadamente han ido siendo un poco más de ciudadanos los que han ido participando. En esta ocasión yo sí difiero porque no tanto por el ejercicio, lo que decía yo hace rato, creo que es un ejercicio válido, está dentro de nuestros derechos constitucionales, pero no estoy a favor porque para mí es un circo de este cuate. Lo que te decía hace rato, en los 3 escenarios se va a quedar. En los 3 escenarios, de todas maneras, no, lo que decían hace rato, bueno, ¿qué ganamos nosotros? Nada. Porque no se va a ir. Es más, de hecho, en su momento, no sé si recuerdan que tuvo que firmar así de, se los prometo que no me voy a reelegir, precisamente porque desde un inicio, dentro de la ley, y cómo se estaba planteando la revocación de mandato, hasta la pregunta estaba fatal. Y si analizamos el artículo 33, o sea, cualquiera, no nada más ahorita, no nada más Andrés Manuel, yo creo que los que le sigan a él, también podrán ocupar ese 33 más la revocación de mandato para decir, ¿qué crees? Me dijeron que me quede. Y no nada más lo que resta del periodo presidencial, sino muchísimo más tiempo. Ahí de verdad, cuando suenan esas cosas, que no sé qué tan cercanas sean la realidad o no, pero están, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un amigo mío que me dijo, nos vamos a hacer Venezuela. Yo decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y nada más la idea de que se hable de esto, me suenan a cosas que pasaban por allá, me suenan a que son cosas por allá. Es como en algún momento decían, es que no se va a cancelar el aeropuerto, no van a dejar que se cancele. ¿Qué crees? Que sí canceló. Oye, es que no puede ser que no haya medicamentos. Me saca roñas porque es como no entender qué es lo que... O sea, la mayoría de la gente que habla, y si vamos a ver en Venezuela, no entienden qué pasó con Venezuela realmente. No hay una es una historia diferente de lo que pasó en Venezuela. O sea, el bloqueo económico de Estados Unidos no lo puedes entender la actualidad de Venezuela sin el bloqueo económico de Estados Unidos. Igual que hablando de Cuba. O sea, pero mi punto sería, pero bueno, retomando el tema de la revocación de mandato, nada más contestando un poquito, yo creo que hay que pensar en 2 aspectos principales al día después de la revocación de mandato. Uno es de este mecanismo puntual. ¿Qué conviene al mecanismo para que siga existiendo y pueda ser utilizado en un futuro de manera idónea? Y ese me parece un punto muy rescatable. Que es a mayor participación, mayor probabilidad de que la revocación de mandato se pueda volver a utilizar en procesos futuros por una ciudadanía que realmente quiera sacar al presidente. Y otro es el INE. ¿El INE cómo se va a ver beneficiado? Con una mayor participación. Porque si no, no va a tener las armas suficientes Andrés Manuel para decir, si tuvimos el 20% de participación es porque el INE no lo difundió suficientemente. Entonces hay que defender estos 2 aspectos que son importantes más allá de qué es lo que pase de aquí al 2024. O sea, si hubiera te voy a decir un número exageradísimo, 65% de participación, y de ese 65% de participación ganara, por ejemplo, el porcentaje de te vas, el INE de todas maneras saldría fortalecido. O sea, arriba dirían, ok, está bien, ya me voy.
No, claro que no. O sea, históricamente sabemos que no lo va a hacer. Y hay que basarnos en las encuestas para no hablar, o sea, yo creo que hablar No, del no sé. 60 y tantos por ciento Pues es por una- eso no me queda claro que estoy hablando de una tontería, ¿no? Pero lo que voy a decir, veamos la última encuesta del Financiero. ¿Qué dijo la última encuesta del Financiero? Van a participar, creo que dijeron entre el 15 y el 28% va a haber de participación, ¿no? O sea que Mientras más ya de cercanos facto estemos- la encuesta no es vinculante. Ya de facto no va a ser vinculante, yo creo que es casi un hecho y todos lo podemos asegurar, ¿no? Y otro aspecto importante, que ese es el que más me llamó la atención y que se me hizo una estupidez todavía lo que siguen creyendo de los partidos de oposición de no llamar a votar a su gente en contra de Andrés Manuel, es que el 42% de la población va a votaría, si es que votaría, en contra para que Andrés Manuel se fuera, ¿no? Que es un porcentaje mucho más alto del que se están imaginando cualquiera, porque es 42 contra 52, ¿no? Lo que estaban, Sí. lo que está De hecho, lo que establecido. estás solamente mencionando un 6% diría no sabe qué votar. Lo ¿no? mencionó este cuate, el del PAN, un senador de Sonora, me parece, no me acuerdo de qué estado, del norte. Y mencionaba precisamente eso, ¿no? O sea, yo sí estoy llamando a la gente a votar precisamente por eso, porque a lo mejor pareciera que no estamos en posibilidad de decir, oye, vete, pero ahora, ahí yo diferiría un momentito. Tú has vivido campañas, yo he vivido campañas políticas, sabes cómo son el tema de las fuerzas básicas y este voto duro de cada partido. Considero que sí, ahorita sería como, no sé, desde mi punto de vista es totalmente inútil y una gastada de dinero que pudo haber utilizado para otro tipo de políticas públicas, nada más para legitimizar su gobierno cuando, desde mi punto de vista, nuevamente, él debió legitimizarse desde el Estado, desde el ejercicio del poder. Él no tendría por qué estar diciendo y haciendo todo este tema de la Si tocáramos revocación. esa palabra, a mí no tendría cabida, porque ha sido el presidente que desde Salinas de Gortari que ganó con Y deja tú que, con el que amplio, ahorita tiene un nivel de aprobación, arriba del 60%. o sea, Y- en eso estoy de acuerdo, sí, pero ya que hacemos, que ya está el mecanismo, ¿qué hacemos? O sea, aquí el tema es, si ves, o sea, no estaría... Uno, no está el mecanismo. en esa pregunta específica de qué hacemos con ese mecanismo, yo creo que el primer paso sería modificar la ley tal, o sea, porque como está, honestamente, se me hace ¿Qué muy... modificaría? Yo, para empezar, el hecho de que los partidos políticos no pudieran hacer su chamba, híjole, sí se me hace como... Estoy de acuerdo contigo. Dices, Yo- güey, ¿Tú estás oye, a favor del presidente? no estoy a favor del presidente. ¿O estás a favor en esa postura del presidente? Sí, es que lo que decía Luis, o sea, el hecho de que y con toda mi alma, y lo digo abiertamente, lo vomito Y al es que es cabrón. una crítica línea también. Sí, estoy a favor de la modificación de ciertas cosas y creo que esa es la parte objetiva y de la que platicaba Luis. O sea, el hecho de que yo esté en contra de unas cosas no quiere decir que esté Claro. en contra de todas, ¿no? Es que no hay absolutos, en la vida no puede haber absolutos. Y en este sentido, ¿por qué estaría a favor de que lo hicieran los partidos? Porque finalmente ahorita eso le va a pegar al INE. ¿Por qué? Por lo que vienen a decir toda esta bola de la manada de Morena, de decir... Yo lo único que cambiaría es que fuera instancia de la ciudadanía y no de las autoridades. Dos, el hecho, a mí también me llamaría... Que sea la gente Para a mí partir son- de ciertas... A lo mejor, no sé, voy a decir una súper estupidez, ¿eh? Imagínate un buzón de quejas, ¿no? O sea, pero macro, ¿no? Y entonces yo voy poniendo, empezó el sexenio del presidente que quieras. Y entonces desde el día 1, yo ciudadano tengo la posibilidad de ir a poner ahí un X queja. La queja tiene que tener un sustento. No nada más es me quejé porque no me gustó cómo salió la corbata hoy el presidente, ¿no? O la presidenta. Fui y puse una queja. El INE o el árbitro que hubiera valida que realmente es algo que tiene sustentos, es una queja real. Y entonces yo lo que haría sería a tanto porcentaje de quejas reales de tu trabajo que no estás haciendo bien por la ciudadanía, se detona entonces la revocación de mandato. Porque la gente lo va haciendo. es que exactamente eso. Por ejemplo, pero no lo hace un partido, no va la gente por hacerlos, va la ciudadanía porque quiere. No me van a tocar del PAN o de Moreno, del PRI o tal, para decir, ¿quieres firmar? Vamos a porque hablar otra vez, o sea, yo otra vez es la gente, no el de arriba. Eso Yo es lo lo que haría yo cambiaría. sin romanticismos políticos y sin ningún partido. Vamos a suponer que no fuera Andrés Manuel, que fuera el PRI del 90 y tantos, Cedillo. pasaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los que van a manejar todo el tema es el mismo partido y finalmente para mí Roque, ¿no? Morena... La Roque Señal. Ahora ya hubo otra, ¿no? Pero sacaron la Roque Entonces, Señal en la Cámara de Diputados. En ese sentido, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. El ejercicio está bien. La participación en este caso no lo veo ni siquiera con
Concluyamos, acá el señor tiene que emigrar y vamos a dejar, pero conclusión, yo quisiera, salvo la mejor opinión de los que están aquí, conclusión, Juan, ¿estás de acuerdo? Es un ejercicio correcto, es una figura correcta, el tema de la revocación de mandato, es un tema que perfeccionable como todo en la vida, pero es algo que debería de valer la pena por lo que busca, por lo que se persigue, y no tanto hoy por la figura de Andrés Manuel, sino porque fuera una institución que debería valer la pena para futuras generaciones. 2, el INE es una institución sólida, es una institución importante en este país y que bajo ninguna circunstancia tendríamos que permitir, aplaudir o siquiera aceptar o coquetear con la idea de que debería desaparecer. Es perfeccionable como el mismo instrumento de la revocación, pero el INE debería de permanecer. Tercero, hay que participar como ciudadanos, hay que participar en cuanto actividad cívica, en cuanto actividad democrática podamos participar, porque solamente ganando o perdiendo elecciones, sea la que sea, es como se va solidificando la democracia. ¿Estamos? ¿Les late? No. ¿No? Pero está ¿Qué bien. cambiarías? Te digo, 1, la ley, y 2... No, en estas 3 conclusiones. En estas 3 conclusiones, yo creo que en esta ocasión, por tratarse de cómo lo está manejando él a su conveniencia, no participa. Ok. Conversadores, ustedes siempre van a tener la mejor opinión. Yo les agradezco infinitamente. Aquí salieron más temas que se ponen sabrosines y podremos estar platicando y ahí vamos a tener otra opción para poderlo seguir platicando. Armando, te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Muchísimo. Melanie, qué gusto verte. Ay, gracias. Muchísimas gracias por acá. No, Conversadoras, conversadores, hasta la próxima.